Trigonometría. 4.1 Definición de trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. Se deriva del vocablo griego trigono, que significa triángulo, más metrón, que significa medida. La trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. El seno, abreviado como sen o sin, por llamarse sinus en latín, es la razón entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, abreviado como cos, es la razón entre el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente, abreviada como tan o tg, es la razón entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. 4.2 Ángulos y su medición. Ahora continuaremos el estudio de la trigonometría con el concepto de ángulos y sus medidas. Un ángulo es un conjunto de puntos que consisten en un punto P y dos rayos que se extienden desde P. El punto P es el vértice del ángulo y los rayos son los lados del ángulo. El rayo R se llama el lado inicial, este permanece fijo, y el segundo rayo, rayo S, se llama rayo terminal del ángulo. El ángulo comienza en la posición del lado inicial y gira alrededor del punto final como un P en un plano hasta alcanzar su posición terminal. En esta imagen nos muestra, aquí tenemos P, esta es la vértice. De esta se extienden dos rayos que son el lado inicial, que es R, y el lado terminal, que es S. El lado inicial siempre se queda fijo. Este se extiende y llegamos al lado terminal y así obtenemos nuestro ángulo. Y aquí vemos una muestra de nuestro ángulo. Una rotación en el sentido contrario a las manecillas del reloj producen un ángulo positivo, como lo vemos en la imagen. Una rotación en el sentido de las manecillas del reloj produce un ángulo negativo. Dos ángulos diferentes pueden tener los mismos lados iniciales y terminales. Estos ángulos se llaman ángulos coterminales. Ahora veremos los diferentes tipos de ángulos que existen y su descripción. Lo nulo es el ángulo formado por dos semirrectas coincidentes, por lo tanto su abreviatura es nula, o sea, de 0 grados. Ángulo agudo es el ángulo formado por dos semirrectas con amplitud mayor de 0 rad y menor de rad, es decir, mayor de 0 grados y menor de 90 grados. Ángulo recto. Un ángulo recto es de amplitud igual a rad, es equivalente a 90 grados hexagesimales. Los dos lados de un ángulo recto son perpendiculares entre sí. La proyección ortogonal de uno sobre otro es un punto que coincide con el vértice. Ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es aquel cuya amplitud es mayor a rad y menor a rad, mayor a 90 grados y menor a 180 grados hexagesimales. Ángulo llano o colineal. El ángulo llano tiene una amplitud de rad equivalente a 180 grados hexagesimales. También es conocido como ángulo extendido. Ángulo completo o perigonal. Un ángulo completo o perigonal tiene una amplitud de rad equivalente a 360 grados hexagesimales. Ángulo convexo o entrante. Es el que mide menos de rad, equivalente a más de 0 grados y menos de 180 grados hexagesimales. Ángulo cóncavo, reflejo o saliente. Es el que mide más de rad y menos de rad, esto es, más de 180 grados y menos de 360 grados hexagesimales.
Así como los segmentos se miden en pulgadas, centímetros o pies, los ángulos se miden comúnmente en grados o radianes. Definición: medición en grados. Un ángulo formado por la rotación completa tiene una medida de 360 grados. Un ángulo formado por una parte de 360 de una rotación completa tiene una medida de 1 grado. El símbolo denota grados. Definiciones: un ángulo llano es un ángulo que mide 180 grados. Un ángulo recto es un ángulo que mide 90 grados. Un ángulo agudo es un ángulo que mide menos de 90 grados. Un ángulo obtuso es un ángulo que mide mayor de 90 grados pero menor de 180 grados. Un ángulo central es un ángulo cuyo vértice está en el centro del círculo y cuyos lados son radios del círculo, como lo vimos anteriormente. Definición: medición en radianes. Si el vértice de un ángulo está en el centro de un círculo de radio r mayor que 0 y la longitud del arco opuesto a ángulo en la circunferencia es s, entonces el ángulo medido en radianes está dado por ángulo es igual a s sobre r radianes. Un radián es el tamaño del ángulo central de un círculo que interseca un arco de la misma longitud que el radio del círculo. Observa que S y R deben estar medidas en las mismas unidades. Además, el símbolo θ se usa de dos maneras, para nombrar el ángulo y como medida del ángulo. Nota: la medida en radián es un número sin unidades, pues las unidades en que se miden la longitud del arco y el radio se eliminan, por tanto, queda un número sin unidades. Es todo.